Un prólogo de esto, Carlito, usted que sabe bien el tema de jubilados, pensionados, comprométase. Con respecto a usted, que las ganancias, ¿le paga ganancias? ¿Y qué quiere preguntarle? ¿Qué película fue a ver? No, de todo hay que preguntarle. Bueno, pero haga una introducción. ¿Qué discutieron ayer, anteayer? ¿Qué están discutiendo los jubilados, pensionados? La discusión es si los jubilados tienen que pagar el impuesto a las ganancias en la República Argentina. ¿Y qué están pagando impuesto a las ganancias? Y los jubilados que digamos que les corresponde tienen que pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Lo va a explicar el director ejecutivo. Pero hagámosle una introducción al tema. Es una ley, o sea, usted no puede ir contra esa ley. La ANSES no puede hacer nada. O sea, ¿Qué estamos discutiendo? Si corresponde, si es válido. Claro, si hay que cambiar una ley para que el jubilado no pague impuesto a las ganancias en la República Argentina. Estamos discutiendo si tiene que pagarlo o no, no por ley, sino que... Mauro, si uno lo ve desde el punto de vista, lo analiza, la verdad que el jubilado que vino aportando, que aportó y todo lo demás, que pague impuesto a las ganancias... ¿Qué jubilado paga impuestos? Y los impuestos a los que le va a explicar el director ejecutivo de la ANSES, quienes pagan ganancias hoy en Argentina. No, ya lo sé, Carlito, pero pensé que sabía más del tema, parece que está... Conozco el tema, pero quiero, ya que lo tiene al director ejecutivo, me parece mejor. No, pero hay un tema adicional, que es lo nuevo es que si recibe algún otro dinero, también por el otro paga. Está bien, mejor planteado por ti, que por usted, increíble. Gracias, Mauro. Por favor. Bueno, bienvenido, che. Gracias, Mauro. Aclarar todo lo que tenga que aclarar, hay muchos jubilados mirando. Así es. En primer lugar, para pasar tranquilidad, esta medida tiene impacto en el 2% de los jubilados que más ganan. ¿El 2% es? El 2%. ¿Cuántos son en número el 2%? ¿Cuánto son es? 140.000 jubilados que pagan ganancias del total, que son 7 millones. Esto es importante porque quizás a un jubilado que nos está mirando tiene temor o piensa ahora me van a empezar a cobrar. No, el 98% de los casos es que la situación es la misma. Los que pagan ganancias, como decía Carlito, son los que, según la ley, tienen que hacerlo. Porque no es ANSES el que define las reglas, sino es el Congreso y, en última instancia, la autoridad que tiene que ver con la parte impositiva, que es AFIP. ¿Cómo es el tema de ese 2%? El 2% se calcula en función a los jubilados que ganan aproximadamente más de 60.000 pesos. Esos son los que pagan ganancias. Pensión, jubilación, todo eso. Claro. Lo que va sumando eso. Exacto. Lo que se comunicó durante esta semana es que aquellos jubilados que tienen más de un beneficio o que tienen otros ingresos también se van a computar para el cálculo del ingreso que ellos perciben. En algunos casos se calculaba solo con el ingreso de una jubilación. Y supongamos un jubilado que tiene una jubilación, una pensión, se tiene que sumar porque eso es lo que dice la ley. Y en ese caso es igual a los que estamos en actividad, a los trabajadores en actividad, que para el cálculo del impuesto se calcula todos los ingresos que tenemos. La buena noticia también es que se pueden hacer las deducciones, igual que los activos. Es decir, si el jubilado tiene una empleada doméstica o tiene un gasto en medicamentos que hace él con su bolsillo, eso se puede deducir. Y lo otro importante también para aclarar es que el impuesto se empieza a aplicar a partir de esos 60.000 pesos por mes. ¿Esos 140.000 cuánto ganan? Ellos ganan más de esos 60.000. Todos, 140.000 ganan más de 60. Ganan más de 60.000 pesos. ¿Hasta cuánto ganan? Hoy tenemos un máximo que está en los 65.000 pesos, más o menos, que es lo que define la ley, que es la jubilación máxima. ¿Todos esos cuánto se les descuenta? Se le descuenta el 35% de ganancias, pero no sobre el total del valor, ¿cuánto? Sino sobre lo que supera esos 60.000 pesos. Así que también eso es importante, porque por ahí algún jubilado que nos está mirando, que está en esos valores, piensa, ¿me van a calcular el impuesto con todo lo que gano? No. ¿Cuánto te da eso más o menos promedio? No tengo el número fino, pero haciendo un cálculo rápido, los jubilados que pagan ganancias, ese 2%, que son los jubilados que tienen las jubilaciones más altas, están, si tenemos que hacer un calcular, por debajo de los 2.000 pesos de impuesto a las ganancias. 2.000 impuestos. ¿Por qué está esta ley? ¿Por qué tiene que pagar ganancias los jubilados? Como hablábamos recién, Mauro, yo no soy la persona que define el esquema tributario, ¿no? Yo me ocupo de cuidar a los jubilados y que estén cada vez mejor. El sentido que tiene esto, que es el sistema tributario en su totalidad, que es aquellos que ganan más pagan un poco más de impuestos, como sucede en todos los países, para también pagar a aquellas personas que necesitan algún acompañamiento del Estado. En el caso de ANSES, por ejemplo, muchas de las jubilaciones mínimas están subsidiadas porque no alcanza los aportes que realizaron esos trabajadores para pagar esas jubilaciones. Ni hablar a aquellas personas que no pudieron hacer aportes porque trabajan, como decimos comúnmente, en negro o en la informalidad. Entonces, eso tiene que subsidiarse de alguna forma, se subsidia a través de impuestos
Y en general, en todos los esquemas tributarios del mundo, los que más ganan pagan un poco más para... Hay que ver cómo pagar llegas esas acá a prestaciones. 60.000 pesos más de 60.000. ¿Cómo llega un jubilado a ganar eso? Son jubilados muchas Jubilaciones, veces... pensiones, ¿qué más? Sí, son jubilados que pueden haber sido directivos de una empresa, que hicieron aportes altos durante toda su carrera. Hay otro tanto que tiene algún régimen especial, que también puede tener una jubilación más alta que lo normal. La realidad es que pueden haber distintas casuísticas. Lo importante, como decía recién, nosotros estamos viendo el tema jubilados en su totalidad. Estamos corrigiendo todos los problemas de los juicios. Ya son más de 1 millón de jubilados que aceptaron la reparación histórica, que eso sí, son en promedio 6.000 pesos más por mes para los jubilados, sobre todo, que más lo necesitan, porque la mitad de los jubilados de la reparación histórica estaban en una situación de jubilación mínima y pudieron salir de eso gracias a este programa. Lo mismo los créditos. Dimos casi 7 millones de créditos a jubilados y familias. ¿Crédito de qué tipo? ¿Para qué? Son los créditos ANSES, son créditos en jubilados que son de hasta 90.000 pesos, con la tasa más barata del mercado. ¿Cuánto es? Hoy está alrededor del 30%, cuando los bancos están cobrando 60%. Y en realidad muchas de estas personas, Mauro, como vos sabés, no llegan a un crédito de un banco, sobre todo las familias de la asignación ¿Para qué universal. usan el crédito? En el 60% de las veces se utiliza para mejoramientos en la vivienda. Eso, No para medicamentos, comida, no eso. Nosotros lo encuestamos y en el 60% es para mejoramiento de la vivienda, que es muy bueno. Hace un par de semanas, por ejemplo, estuve con una jubilada en Rosario, que para ganar unos pesos más también hace cocina, vende productos de cocina, y pudo cambiar la cocina. ¿Estás hablando de jubilados que tienen casa propia? No, algunos No sí, necesariamente, otros no, mejora no la sé. casa alquilada también. Puede ser también, puede ser también. Es difícil la vida de un jubilado hoy acá, no el que gana 9.000, digamos, eso es un desastre. Pero yo te digo, hoy 50, ¿cuánto le queda? Menos de 60. No sé, para medicamentos, para internaciones, para un montón, más allá de lo que el PAMI lo puede ayudar y pagar y qué sé yo, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Sabemos, Mauro, y hablábamos con vos hace un ratito en el corte, que la situación no está fácil. No, durísimo. Por eso nosotros estamos trabajando. Yo me despierto y me voy a dormir todos los días pensando en esto y cómo hacemos... A vos te dieron el peor chupete esto, te dio, es un tema tremendo. No, la verdad, yo estoy muy agradecido. En esta Es muy economía, lindo no, ya el sé, trabajo que hago. en esta economía atender a los jubilados, te digo la verdad, Emilio. Hay que ser pibe como vos para hacerlo, porque si no, ¿cómo hacer? Putea a todo el país, además, porque no alcanza nada. Mauro, yo recorro toda la semana centros de jubilados, oficinas de ANSES. Estuve ayer, por ejemplo, en Barracas, la otra semana estuve en Formosa, la otra estuvimos en Escobar. Y la realidad es que el jubilado también sabe que estamos haciendo un esfuerzo para pasar este momento de la mejor forma posible. Ampliamos el programa de tarifa social para jubilados, tenemos la devolución del IVA del 15%, tenemos los créditos, pasamos a tener 4 aumentos por año en vez de 2 aumentos en las jubilaciones. ¿Con los medicamentos cómo están? ¿Cómo hacen? Eso, la realidad es que el PAMI está haciendo un gran trabajo, la verdad que coincido mucho con el trabajo que está haciendo mi par en PAMI, porque también está comprando ahora directamente a los laboratorios, entonces eso está haciendo que bajen los precios de los medicamentos. La realidad también que hay mucho trabajo que está haciendo este gobierno para transparentar, para que las cosas sean más fáciles. ¿Vas a estar los 4 años ahí? ¿Cómo? ¿Vas a estar los 4 años ahí? ¿Vos estás desde el comienzo? Sí. ¿Los 4 años? Sí, ya estoy hace 12 años en el Poder Ejecutivo, pero No, pero en el ANSES, francés 4 años. 4 años. Vos venís de los 12 años, de 8 años En anteriores. la ciudad, sí. Yo era presidente del Instituto de Vivienda. Ajá. De hecho, ayer, por ejemplo, me invitó una jubilada que vivía contra la vera del Riachuelo, y cuando yo estaba en vivienda pudimos mudar muchas familias que estaban contra el Riachuelo a viviendas dignas, y fui a tomar unos mates con ella. Hay jubilados contentos. Ella tenía... ¿Vos tomás mate? Sí, como que... Sí, toma mate. La gente de ustedes toma mate, yo pensé que tomaba café en No, la el Seba Abismo. mate. No, Es el chiste, pero me cae. ¿Pero qué empezaste? ¿A los 20 años a laburar? no. En el gobierno después, yo tengo 42 años, Bueno, pero 8 y 4, 12. No, está bien, a los 30. a los 30. No me equivoqué. Empecé a mucho, laburar pibe. de muy joven, pero no en el público. No, está Trabajaba bien. en el privado. Quiero que hagas ese anuncio, por favor, del dedo y qué sé yo, pero primero, ¿quieren hacer una pregunta? Hagan ahora. Dos cosas, porque cuando estabas a Bilbaso me llenan en las redes todo de consultas para ¿Por qué? el titular de ANSES. ¿Son compañeras tuyas jubiladas? No.
Sí, hay mucha gente que consulta, igual que cuando está Casinotti y el PAMI. Me dice que se están demorando en 9 y 58 en La Plata todo lo que es la certificación y el reconocimiento de servicios. Esto está pasando habitualmente, me lo están señalando como una demora importante que es el paso previo para la jubilación. No, estamos poniendo mucho foco también para que realmente, digo, para explicar, porque quizás hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Esto es registrar, digamos, y auditar que la persona trabajó todos esos años en esas empresas para pagar la jubilación que corresponde. La realidad es que la jubilación, cuando llegamos nosotros, en promedio tardaba un poco más de 6 meses desde que comenzaba el trámite hasta que se entregaba la jubilación en el banco. Hoy estamos en 3 meses, hemos reducido ese plazo a la mitad. Es decir, si miramos los números generales, hemos reducido mucho. Sí, en algunos casos concretos, estamos verificando esos servicios muy a conciencia, porque detectamos también algunos casos de fraude. La realidad es que nosotros, como dijimos en una ley, apenas asumimos, queremos un sistema público, queremos un sistema transparente y también que estamos trabajando para garantizar el sostenimiento de este sistema hacia el futuro y por eso estamos también siendo muy cuidadosos con el dinero para que ningún piola aproveche, ¿no?, de alguna situación como la que estábamos hablando. Contala. Lo que detectamos fue que también está la figura, el jubilado puede identificar a una persona para que le ayude con los trámites, ¿no es cierto? Sobre todo jubilados que tienen problemas para trasladarse al banco, claro, por ejemplo. Que puede ser muchos. Y empezamos a detectar unos casos que iba otra persona a cobrar la jubilación que no era el hijo o muchas veces el nieto, el apoderado que había identificado, tenían documentos truchos, como decimos. Por eso ahora estamos haciendo un reempadronamiento y le estamos pidiendo a todos los apoderados, y esto es importante que lo sepan aquellas y aquellos jubilados que tienen apoderados, que el apoderado tiene que venir a la oficina de ANSES a poner la huella del dedo, porque eso nos garantiza que cuando vaya al banco estemos seguros que es el apoderado que había identificado el jubilado. Primero verifique que de verdad sea el apoderado. Sí, eso lo hacemos nosotros con el documento y eso ya sé, porque algún apoderado puede afanar algo. Pero bueno, hay tiempo hasta el 30 de junio, pero bueno, el tiempo pasa muy rápido, así que todos los apoderados tienen que pasar, los que todavía no lo han hecho, por la oficina de ANSES para dar el registro de la huella del dedo. Reparación histórica. Hay jubilados que ya se acogieron al sistema de reparación histórica y están cobrando de manera trimestral lo que es la liquidación que reciben por la indemnización, la compensación. Muchos manifiestan tener miedo por algo que se estuvo diciendo, de que no iba a haber más plata a futuro para pagar lo que resta a esos jubilados de la reparación histórica. ¿Hay plata y de dónde se saca? Sí, hay plata. Recordemos que la reparación histórica, por un lado, paga hacia adelante esa diferencia en la jubilación y por otro lado, en algunos casos, paga hacia atrás por todos aquellos años que se pagó de menos. Acá también nos estamos haciendo cargo de la gestión de gobierno pasado por esos años que se pagaba de menos. Y esos pagos hacia atrás se pagan en cuotas trimestrales. La mitad se paga en el primer mes y después son cuotas trimestrales que se ajustan también por movilidad. Esas cuotas están garantizadas. ¿Por qué? Porque en la ley de reparación histórica nosotros dijimos que todo el dinero del blanqueo vino y está en la ANSES para pagar todos esos aumentos en jubilaciones. Así que eso es una buena noticia también. Mauricio Macri tomó la decisión de que todo el dinero de las multas del blanqueo de aquellas personas que subdeclaraban su dinero, sus bienes, viene con afectación directa para pagar esos aumentos en las jubilaciones. Y una vez que se termine ese dinero, que todavía no se terminó, vamos a poder utilizar las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra ANSES. El Fondo de Garantía, un tema más, pero ya es político, digo, ya no es de índole de jubilados. Hubo muchos cuestionamientos con el tipo de uso que se da al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Préstamos, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿esto está permitido? Se habla de que hubo algún tipo de beneficio, sobre todo para la gobernadora Vidal. En este caso se trata de préstamos que se dieron a todas las provincias a tasa de mercado para compensar, es un tema un poco técnico, pero recordemos que hace un par de años ANSES devuelve el 15% de la coparticipación a las provincias. También otra decisión del gobierno de apuntar hacia una Argentina federal. ANSES retenía todo el 15% de la coparticipación de todas las provincias y eso se devuelve a todas las provincias. Hasta llegar al 15% estamos haciendo tramos de préstamos en vez
directamente transfería el dinero, se negoció vía el Ministerio del Interior para hacer préstamos a las provincias, y esos son los préstamos que le dimos a la provincia de Buenos Aires, como le dimos también a todo el resto de las provincias. O sea, y es plata, esa tasa de mercado se devuelve todo en tiempo y forma, pues se cuestionaba que la plata de los jubilados se daba para financiar obras para la provincia en plena campaña política. Ese era el cuestionamiento. No, nosotros cobramos tasa de mercado y hay un subsidio de tasa que da el Ministerio de Hacienda que se aplica para todas las provincias. Pero el dinero de ANSES, el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mejor dicho, el préstamo va con tasa de mercado, y la diferencia entre esa tasa y el 15%, que es lo que recibe de tasa las provincias, se paga con un aporte del Tesoro. Bueno, ya tengo 3 amigos macristas, estoy preocupado, ¿cómo está pasando? Tengo Horacio. Es bueno. Vos ahora. Es bueno, dice. Gracias por venir. Gracias a vos. Chao. Que ande muy bien, gracias. Bueno, vengo para acá. No pregunto nada, Luis, al final se quedó ahí, yo qué sé. Sí, no tuve tiempo, amor. ¿Pero qué quiere, que lo tenga una hora por usted? Bueno, yo le iba a preguntar algo que era muy importante. Uy, perdón, saqué el... Ya está.